Un saludo cordial a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este su programa de reflexión. Les invito rápidamente a ir al libro de Salmos. En el libro de Salmos 111 dice así la palabra de Dios. Versículo 2. Grandes son las obras de Dios, buscadas de todos los que las quieren. ¿Es usted uno de aquellos que reconocen que la obra de Dios es grande? Somos de aquellos que buscamos no solamente a este Dios, estas cosas grandes creadas por Él, y somos de aquellos que de verdad desean aferrarse a su bendición. Repito, Salmo 111, versículo 2 dice, grandes son las obras de Dios. Y las obras de Dios, hermanos y hermanas, va más allá que la creación del hombre, va más allá que el universo, va más allá que el aliento de vida. Indiscutiblemente, si hay alguna manera de poder encerrar todas estas bendiciones, es a través del Santo Sábado, el día en el cual se recuerda la creación, se adora al Creador y se encuentra uno mismo con uno mismo para poder someterse a esa divina influencia que se llama Dios. Así que Salmo 111, versículo 2 dice, grandes son las obras de Dios. ¿Es usted uno de ellos que reconocen este principio, esta verdad? Y también dice, buscadas de todos los que las quieren. Ojalá que usted y yo seamos de esos que buscan, pero buscan de corazón a ese Dios, esas bendiciones, y recrearnos en ellas debe ser nuestro objetivo, en esas cosas grandes creadas por Dios. Con esto en mente, hermanos, bienvenidos. Vamos a pedir al Señor que bendiga nuestro tema de esta hora. Aquellos que puedan, por favor, acompáñenme de rodillas. Oremos. Padre nuestro, muchísimas gracias por llegar al fin de una semana y poder estar aquí, Señor, juntos con su pueblo, estudiando palabra del cielo. Que podamos ser inspirados por el Espíritu Divino, podamos encontrarnos con la verdad, ser llenos de la verdad y libres en la verdad. Sobre todo, Señor, conocer al Dios Creador, reconocer sus grandes obras y encontrarnos entre aquellos que de verdad buscan a este Dios, su obra, la reconocen. Que podamos juntos en Cristo consagrarnos a una nueva vida y que reine Dios en nosotros en este santo día en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí estamos continuando con la serie de Gálatas. Hoy entramos a Gálatas capítulo 3 y hay un tema fascinante, educativo, inspirador, y para algunos va a ser una reprensión. Cualquiera sea el rumbo que la palabra de Dios tome en nuestra vida hoy, no hay nada que Él exponga que no tenga valor, que no tenga enseñanza. El tema de hoy se titula La hechicería. ¿Cuántos de nosotros entendemos lo que es la hechicería? ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados con la hechicería? ¿Cuántos de nosotros practicamos la hechicería? ¿Cuántos de nosotros estamos ignorantes de la hechicería? ¿Cuántos de nosotros estamos influenciados por la hechicería? ¿Cuántos de nosotros nos hemos vuelto hechiceros? ¿Cuántos de nosotros somos agentes de la hechicería?
Queridos amigos y hermanos, el tema de hoy nos promete palabra del cielo. Les invito a ir rápidamente a Gálatas capítulo 3. Hoy entramos al capítulo 3 y damos lectura al versículo 1 y dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. La expresión por sí misma es una expresión de admiración, pero de reprensión. Oh Gálatas insensatos. ¡Wow! Queridos hermanos, si hoy día Pablo nos predicara, diría de esta manera: oh cristianos insensatos. Más específicos, oh adventistas insensatos. Más específico aún, oh creyentes de la verdad presente insensatos. Una frase muy fuerte, pero bíblica. Hombres como Pablo se necesitan hoy para dar mensajes tal y como Dios los da. No mensajes que se acomoden al gusto de los individuos dentro de la iglesia. Pablo vio un problema entre la iglesia de Gálatas y él alzó la voz. Él no dudó en dar su mensaje y lo hemos visto en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y hoy viene una vez más con una frase increíble, profunda, fuerte. Él dice: oh insensatos, ustedes los de Gálatas. Otro lenguaje que muy bien pudo haber usado es Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero también sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Gálatas 3:1, las primeras tres palabras, oh Gálatas insensatos, bien podría traducirse como: se dicen ser judíos y no lo son. ¿Será posible que en los días de los Gálatas el pueblo de Dios se volvió sinagoga de Satanás? ¿Será posible que hoy día que profesamos ser el pueblo estamos hechizados? ¿Será que profesamos ser y no somos? Aquí dice que ellos profesaban ser judíos y no lo eran, mas eran o se convirtieron sinagoga de Satanás. Estos mensajes fuertes no son nuevos para el cielo. Estos mensajes claros y directos no son nuevos para Cristo. Cristo mismo allá en San Juan dijo algo extremadamente serio. San Juan capítulo, vamos a ver allá en el capítulo 8, versículo 43 y 44. Miren las palabras que Cristo, no Pablo ni Juan en Apocalipsis, sino Cristo utilizó al pueblo de su tiempo. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje?, les preguntó. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros, hablándole al pueblo suyo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Hermanos y hermanas, cuando el cielo da un mensaje, no se titubea. El mensaje se da como se tenga que dar. No se acomoda. Y Pablo en Gálatas 3:1, las primeras 3 palabras fueron: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas inconversos, oh Gálatas imprudentes, oh Gálatas falsos, oh pueblo de Dios. Profesáis ser judíos, profesáis ser pueblo de Dios, profesáis ser cristianos, profesáis ser adventistas, y sin embargo Dios tal vez tenga que decirnos que estamos bajo la misma condición de los Gálatas, en una condición de insensatez. ¿Será posible? Lo cierto es que lo fue en los días de Gálatas. En los días de Cristo también. En los días de Juan el apóstol, el que escribió Apocalipsis, también dio un mensaje que muchos profesaban algo que no eran. Tanto que sí eran la sinagoga de Satanás. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la hechicería? En Gálatas, capítulo 3, versículo 1, en español dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En esta versión, no sé la suya, pero en esta versión no encontramos la palabra hechicería. Sin embargo, en Gálatas 3:1 en inglés dice así: oh foolish Galatians, who had bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth, crucified among you. Traducido, encontramos lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Versión King James en inglés. Así es, cuando en español dice ¿quién os fascinó?, la traducción, aunque fascinar tiene que ver con hechizar, pero una traducción literal y más clara al mensaje debiera decir ¿quién os hechizó? O sea que la insensatez en la cual habían caído los Gálatas era el resultado de un hechizo. Ahora, hermanos, por favor confírmenlo, tal vez tengan alguna versión en español diferente a la que estoy usando aquí, pero en mi versión dice oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Traducido de la King James, Gálatas 3:1 dice ¿quién os hechizó? El hechizo había llegado a la vida de los Gálatas, a la vida del pueblo de Dios. ¿Será que hoy, hermanos y hermanas, también estamos hechizados? ¿Será que el diablo se ha convertido en cristiano, en un ministro del evangelio, pero el evangelio falso, y nos está devorando con sus hechizos? El pueblo de Gálatas fue hechizado, Gálatas 3:1, y fue hechizado para no obedecer a la verdad, Gálatas 3:1. En otras palabras, el sinónimo de desobediencia, el sinónimo de no practicar lo que Dios dice, el sinónimo de no someterse a la palabra de Dios es igual bíblicamente a estar hechizados, Gálatas 3:1. La hechicería, hermanos y hermanas, no está solamente con los rockeros, con los mediums, con las brujas, con los brujos, con los que leen los horóscopos y la vida, o mejor dicho, cartas, palma de la mano, etcétera, etcétera, que no leen. A eso le llamamos hechicería, buena, mala, la magia blanca, la magia negra. Hechicería. ¿Cuánto de esto nos ha influenciado?
Si Satanás pudo hechizar a los Gálatas, un pueblo que vivía en un periodo en el cual estaba cerca al periodo en que Cristo existió, un periodo en el cual existían los apóstoles, especialmente Pablo, lo que quiero decir es que tenían la influencia de los más grandes líderes del evangelio y sin embargo habían caído en la hechicería. ¿Será que nosotros también, teniendo tanta luz, tanta verdad, también estamos siendo hechizados? La insensatez, la estupidez, que es otra palabra de insensatez, en la cual habían caído los Gálatas, era el resultado a la hechicería con la cual habían sido influenciados. El comentario del pastor Waggoner, uno de los mensajeros de 1888, en el libro Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, por favor buscar el comentario de Gálatas 3, versículo 1, y el subtítulo, el pecado de hechicería. El comentario que hace el pastor Waggoner es el siguiente, y siempre me gusta recalcar, estos comentarios no son cualquier comentario, hermanos y hermanas. Si tú eres un adventista del séptimo día y no sabes lo que Dios mandó en 1888, créeme que estás igual que los judíos que todavía no saben que Cristo ya vino. O sea, 1888 es clave para un adventista del séptimo día. Es clave para entender el futuro y entender por qué estamos viviendo un presente extraordinariamente terrible como pueblo. En otras palabras, entender el mensaje de 1888 nos ayuda a comprender por qué también el pueblo de Dios de este tiempo ha sido hechizado y desviado. Comentario de Gálatas 3.1, el pastor Waggoner en la página 64, versión libro, dice así, citando 1 Samuel 15, versículos 22 al 23. El obedecer, oigan bien hermanos, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión, o sea, la desobediencia, es como pecado de adivinación, hechicería. Y la obstinación como ídolos e idolatría. 1 Samuel 15, 22 y 23. En el texto bíblico se ha añadido la proposición como. Es como dice. Que la rebelión es como pecado de adivinación o de hechicería. Sin embargo, el pastor Waggoner, miren lo que dice. En el original hebreo aparece la siguiente traducción de 1 Samuel 15, 22 al 23. La rebelión es el pecado de hechicería. No dice que es como, sino es hechicería. Si usted es rebelde, si yo soy desobediente, somos hechiceros. Estamos influenciados igual de hechicería. Así que si están ahí con sus Biblias, 1 Samuel 15, 22 al 23, esa palabrita, porque la rebelión es como, quitemos es como, bórrelo. Debiera decir, porque la rebelión es hechicería. Wow. Por eso el diablo no quiere que uno estudie el mensaje de 1888. Y por eso estos programas son de suma importancia. En el original hebreo aparece la rebelión es el pecado de hechicería y la obstinación es iniquidad e idolatría. Pregunta el pastor Waggoner, ¿cómo así? Es muy claro. Porque tanto la obstinación como la rebelión son un rechazo de Dios. Y aquel que rechaza a Dios se coloca a sí mismo bajo el control de los malos espíritus. ¿Por qué es que una vez que uno desobedece en algo, si uno no reacciona, uno va de mal en peor? Porque la desobediencia de cualquier palabra de Dios, de cualquier mandamiento, nos pone
bajo la influencia de los malos espíritus, de los demonios, dice el mensaje de 1888. Es muy claro porque tanto la obstinación como la rebelión son un rechazo de Dios. Y aquel que rechaza a Dios se coloca a sí mismo bajo el control de los malos espíritus. Toda clase, aquí está el mensaje, hermanos, toda clase de idolatría es adoración del demonio. Y una de ellas es la desobediencia. Muchos decimos, no, yo no soy hechicero, yo no soy rockero, yo no soy un brujo, yo no hago esto ni lo otro para el diablo. Pero es un declarado desobediente. Mucha gente ahorita que dice guardar los mandamientos según el sábado, que comienza al ocultarse el sol y al oponerse el sol, están recibiendo el santo día a las 10 de la noche, a las 11 de la mañana, cuando llegan a decir amén al sermón. Eso es desobediencia, y eso es, bajo este contexto, también hechicería. Si usted y yo conocemos alguna verdad y no la obedecemos y a las claras desobedecemos, ¿somos hechiceros o estamos influenciados por los demonios? Cuidado, hermanos y hermanas. El adulterio, ¿de dónde creen que empieza? Empieza en la desobediencia de algo. Y muchos condenan el adulterio y condenan a los borrachos, pero no se dan cuenta que desobedecemos la palabra de Dios de otra manera. Por ejemplo, ¿cuántos no tenemos enemigos? El problema no es no tener enemigos. El problema es lo que dice la Biblia de qué hay que hacer con los enemigos. Y la Biblia dice que a los enemigos hay que amarlos. Así que si alguno de ustedes es mi enemigo, está en mi lista de los que yo debo amar, porque eso dictamina la palabra de Dios. O sea, toda palabra de Dios debe ser guardada, debemos someternos a ella. De otra manera, 1 Samuel capítulo 15, 22 al 23, se le dijo a Saúl que él había caído en la hechicería, en la adivinación, había caído bajo la influencia de los demonios por una sola razón: había desobedecido a la palabra de Dios. Lo mismo le ocurrió a los Gálatas. Aceptaron el evangelio, pero una vez aceptado el evangelio, empezaron a acomodarse y se sintieron cómodos y empezaron a desobedecer al punto que llegaron a ser insensatos, estúpidos, tontos. Porque una persona estúpida es una persona que se la tonta. Y eso es sinónimo de desobediencia. ¿Por qué? Porque dice ser algo que no es, conoce la verdad. Y por eso Santiago dice: el pecado es saber. ¿Oyeron eso, hermanos? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Nos hace insensatos, tontos. Y perdónenme la expresión, pero estúpidos. Imprudentes. Hechiceros. Y si usted todavía no se me ha ofendido, satánicos. ¿Por qué? Porque dice aquí, mensaje de 1888, las buenas nuevas del libro de Gálatas, por el pastor Wagner, página 64, comentando Gálatas 3.1, dice así: es muy claro porque tanto la obstinación como la rebelión, o sea, la desobediencia, son un rechazo de Dios. Y aquel que rechaza a Dios se coloca a sí mismo bajo el control de los malos espíritus. Toda clase de idolatría, desobediencia, es adoración del demonio. Mire lo que dice la Biblia. Dice el pastor Wagner, cita 1 Corintios 10, versículo 20. Lo que los gentiles sacrifican, o sea, lo que ellos hacen, desde sacrificios, fiestas, alegrías, todo lo que tiene que ver con los gentiles, lo que los gentiles sacrifican o hacen, a los demonios lo sacrifican. 1 Corintios 10, 20. Dice el pastor Wagner, no hay un término medio. Cristo dijo, Mateo 12, 13, ¿qué dijo Cristo? El que no es conmigo, está contra mí. ¿Usted cree que el cristiano tiene vacaciones y podemos de vez en cuando hacer un mal? Por eso es que una vez hacemos un mal, seguimos haciendo males tras males tras males. Y como nunca dejamos nuestra pasada manera de vivir, volvemos a la pasada manera de vivir.
Queridos hermanos, ¿cómo podemos evitar la experiencia de los Gálatas? De no llegar a ser tontos, estúpidos, imprudentes, insensatos. ¿Sabe que el diccionario dice que una persona estúpida es una persona que se hace la tonta? O sea, sabe lo que debe de hacer, pero no lo hace. Y si usted ya se ofendió, pues discúlpeme. Pero ¿qué me dice usted de la palabra hipocresía? Porque si la palabra estúpido, imprudente, insensato es muy fuerte y ya se ofendió, entonces usemos la palabra hipócrita. ¿Quién es una persona hipócrita? Una persona hipócrita es aquella persona que dice una cosa y hace otra. Es una persona que no es transparente. Es una persona que engaña. Engaña con sus hechos, con sus palabras, con sus emociones. O sea que aquí no estamos hablando, hermanos, a gente que no conoce de Dios. Aquí no estamos hablando de gente que es ignorante a la palabra de Dios. Estamos hablando a gente que conoce a Dios, gente que profesa las cosas de Dios. Si usted y yo no estamos con Dios, estamos en contra de Él. Cuidado con jugar con el pecado del vicio, el pecado del sexo, el pecado del adulterio, el pecado de la comida, el pecado de los malos pensamientos, de esos deseos inicuos, el pecado del alcohol, la droga, el pecado del odio, el pecado de los celos, el pecado de la ambición, el pecado de acumular, y muchos, y un sinnúmero que cada quien conoce su pecado. El que no es conmigo está contra mí, dijo Jesús. Comenta el pastor Wagner. La desobediencia, 1. El rechazo de Dios y el espíritu del anticristo. O sea, que la desobediencia, el rechazo de Dios es el espíritu del anticristo. Los hermanos Gálatas estaban separados de Dios, que eran hermanos, que profesaban ser pueblo de Dios, conocían sí el evangelio, predicaban también. Los hermanos Gálatas estaban separados de Dios, según lo hemos podido observar, y consecuentemente estaban inevitable, aunque tal vez inconscientemente, regresando a la idolatría. ¡Wow! ¿Quiénes? Los Gálatas. Hermanos, si esta gente con tanta influencia de los grandes en su tiempo estaban regresando al mal, al pecado, separados de Dios, hechizados, como dice Gálatas 3:1, versión King James, que nosotros, que llevamos siglos de no tener hombres como Pablo, Pedro, Juan, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Será que también hemos caído? ¿Será que estamos tropezando? Comenta el Espíritu de Profecía, Testimonios para los Ministros, página 79, dice así: Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. ¡Wow! Y es interesante donde la sierva de Dios hace este comentario. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu de Dios. ¿Y dónde empezó la iglesia, nuestra iglesia? Ya vimos que los Gálatas se separaron de Dios, fueron hechizados, cayeron bajo la influencia de la hechicería, porque se volvieron desobedientes. Se mezclaron con el espíritu del anticristo, que básicamente es negar a Dios, negar a Cristo.
Y díganme ustedes qué es desobedecer. ¿No es negar al Señor? ¿No es negar su palabra? ¿No es negar a Dios? Aquellos que no son controlados por Dios son controlados por Satanás. Y miren el comentario cuando lo hizo. Algunos, dijo, han estado cultivando odio contra los hombres a quienes Dios ha comisionado para presentar un mensaje especial al mundo. Comenzaron esta obra satánica en Minneapolis, donde empezó definitivamente la iglesia a desviarse, donde se separan de Dios, donde llegan a estar muchos líderes y miembros bajo el control de Satanás, donde en la iglesia del pueblo adventista del séptimo día, Minneapolis, 1888, cuando rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Más tarde, cuando vieron y sintieron la demostración del Espíritu Santo que testificaba que era el mensaje de Dios o el mensaje era de Dios, lo odiaron aún más porque era un testimonio contra ellos. Así que al predicar estas verdades, hermanos, ustedes creen que yo no sé que tengo el odio de Satanás, de los demonios y de muchos de ustedes, porque estos son mensajes de reprensión. El otro día me escribió una persona viendo y escuchando uno de estos temas y dijo: si supiera dónde vives, Miguel Martín, te fuera a matar. Ahora, yo no creo que un cristiano, hermanos, por más que no crea lo que yo comparto, exprese esas palabras. Mucho menos oírlo de un adventista del séptimo día que tiene mayor luz que un cristiano común. Y sin embargo, ese fue el mensaje que me enviaron. Así que, hermanos, espero que el Señor los alcance y me alcance con este mensaje. De otra manera, créanme que estoy despreocupado si usted se ofende. Alguien tiene que decir estas verdades. Es una vergüenza que los que tienen grandes puestos y tienen grande influencia y grande autoridad andan enseñando cosas que ni son bíblicas, y otros todos torcidos en sus enseñanzas desde el púlpito. Pero bueno, ¿qué más podemos pedir si eso es lo que se está produciendo hoy en nuestras universidades tan educadas? Yo diría en la hechicería moderna, el hipnotismo, la cantidad que quieren lograr. Ya no les importa si ponen a un brujo vestido de ministro o un hechicero vestido de laico muy consagrado, contando anécdotas, con tal de atraer a la gente. ¿Y cómo está el pueblo? Somnoliento, dormido, medio despierto, inconsciente, hechizado con la música. Hoy día nuestra iglesia parece un teatro. Ya no tienes que ir a un teatro, lo tenemos cada sábado en la iglesia. ¿Y cuántos nos damos cuenta, hermanos y hermanas? ¿Hasta cuándo, dijo el Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos tercos, necios, ciegos? Y si todas las palabras que he usado no les ha gustado, entonces lean Apocalipsis 3:17. Dice que la condición de la Odisea es miserable, ciega, desnuda, cuitada. Palabras más claras no pueden haber. ¿Y dónde empezó la iglesia con esta desviación satánica? 1888, allá en Minneapolis. Y miren lo que sigue diciendo. Estos no quisieron humillar sus corazones para arrepentirse, para dar gloria a Dios y reivindicar la justicia. Continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos y de malas sospechas. ¿Sabe que esta cita, cuando uno lo lee en el contexto histórico, incluyen al mentado Urias Smith, al gran presidente de la Asociación Conferencia General George Butler, a otro gran líder llamado Morrison, y así otros que la historia, aunque en la iglesia los tienen como los grandes héroes del adventismo,
fueron los que fueron poseídos por el espíritu satánico. Manifestaron celos, envidias, malas sospechas, como los judíos. Testimonios para los ministros, página 80. Yo diría y agregara, continuaron con el mismo espíritu, llenos de envidia, de celos, de malas sospechas, como los gálatas. ¿Y no es lo mismo que ocurre hoy, hermanos y hermanas? ¿Está usted hechizado? ¿Estoy yo hechizado? ¿Qué espíritu nos influencia? ¿El de Dios o el de Satanás? ¿El de Cristo o el de sus demonios? Y es sencillo, hermanos. Ustedes y yo no tenemos que decir gran cosa. Una vez desobedezcamos a la palabra de Dios, una vez no nos sometamos a la palabra de Dios, hemos de igual manera caído en el hechizo satánico. Ustedes creen que la Odisea, cuando dice Apocalipsis 3, 14 al 18, cuando dice Dios, yo conozco tus obras, versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Hermanos, déjenme decirle que más o mejor descrito de una persona hechizada no puede haber otros versículos más claros. No somos ni fríos ni calientes. ¿Qué está pasando con nosotros? Y más aún los que profesamos la verdad presente, los que profesamos estar claros en estas cosas, de alguna manera también hemos caído como los gálatas en un hechizo. Miren cuánta desunión hay en la iglesia adventista. Cuánta desunión hay entre los creyentes de la verdad presente. Cuánta desunión hay entre aquellos que dicen que tienen el último mensaje para la iglesia y para el mundo. ¿No es eso un hechizo satánico? Cada quien jalando por su lado. ¿Qué espíritu es ese? Divino no es. Y si usted no sabe, yo le digo, es satánico. Dice la sierva de Dios, concluyo esta cita. Sin embargo, estos hombres, a ver si vivo el resto de esta noche. Con la ayuda de Dios yo creo que sí, porque hay mucho, todavía estoy joven para darle mucho al Señor, y si llegara un día a morir, que se diga que Miguel Martín enseñó la verdad y no tuvo miedo en el Señor. Sin embargo, estos hombres, oigan, esto fue en 1888, pero la manera en que la sierva de Dios termina este párrafo es presente. Sin embargo, estos hombres han estado ocupando puestos de confianza y han estado modelando la obra a su propia semejanza hasta el punto en que les fue posible. ¿Y dónde comenzaron, Leo, esta obra satánica? 1888, allá en Minneapolis. Mis hermanos, hombres de confianza, hombres líderes, hombres a los cuales se les da toda la autoridad y toda la influencia y toda la oportunidad de manejar la obra a su propia semejanza. Estos hombres, influenciados por un mal espíritu de desobediencia, son los que están controlando y dirigiendo la obra. Dice el pastor Wagner, Las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, página 64. La desobediencia y el rechazo de Dios es el espíritu del anticristo. Los hermanos gálatas estaban separados de Dios, según lo hemos podido observar, y consecuentemente estaban inevitable, aunque tal vez inconscientemente, regresando a la idolatría. El espiritismo es solo otro nombre para designar la antigua hechicería y la adivinación. Y yo quisiera agregarle el hipnotismo. Hermanos, Satanás se ha disfrazado tan bien que él está dentro de la iglesia, está dentro de nuestros hogares, está dentro de lo que oímos, de lo que vemos, de muchas de las predicaciones que recibimos, dentro de muchas de las clases que nos dan. Y hoy día, hermanos y hermanas, el hipnotismo es parte de lo que utilizan mucho de nuestros predicadores
para lograr sus blancos, para controlar a la gente, al pueblo, a la iglesia. ¿Y cuántos hemos caído como borreguitos? La hechicería, la rebelión, la desobediencia, la separación de Dios, el satanismo, tiene otro nombre, es el espiritismo. Es solo otro nombre para designar la antigua hechicería y la adivinación. El espiritismo, la hechicería es una farsa, pero no a la manera que la mayoría de la gente piensa que lo es. Lleva consigo una realidad. Es un fraude en el sentido de que mientras profesa tener comunicaciones con los espíritus de los muertos, está en realidad teniéndola con los espíritus del mal. Pues los muertos, sabemos, dice Eclesiastés, nada saben, Eclesiastés 9. Ser un médium espiritista significa haberle dado el control de uno mismo a los demonios. Y aquí va el mensaje, hermanos, porque voy cerrando. La única protección en contra de este hecho es aferrarse de la palabra de Dios. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antivirus? ¿Cuál es la vitamina C para este espíritu? Para la hechicería, para el espiritismo, para la desobediencia, para el no apartarnos de Dios, para la imprudencia, para la estupidez, para la tontería, para la hipocresía, para en contra de ser hipnotizados o hechizados. La única protección en contra de este hecho, dice el pastor Waggoner, las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 65, versión libro. La única protección en contra de este hecho es aferrarse de la palabra de Dios. El que tiene en poco la palabra de Dios se aparta a sí mismo de la asociación con Dios para ponerse bajo la influencia de Satanás. ¡Wow! Así que si usted creía que los hechiceros, los satánicos, los rockeros, los artistas millonarios que le han dado su vida al diablo son los únicos que están hechizados, que están bajo el espiritismo, que están satanizados. Error. No son los únicos. Hay muchos dentro de la iglesia que están adorando a demonios, que están con el mismo espíritu satánico, que están bailando junto con los malos espíritus, por una sola razón, y se llama desobediencia, como le ocurrió a ¿quién? A Saúl. ¿Qué pasó cuando Judas decidió desobedecer completamente? Dice que el espíritu o Satanás tomó control de él. ¿Qué pasó con Saúl cuando decidió desobedecer? El espíritu satánico se posesionó de él. ¿Qué pasó con David cuando decidió ceder a la carne? Dice el espíritu de profecía que en ese momento él se dejó poseer por Satanás. ¿Qué pasó con Pedro en un momento de descuido? Satanás lo controló. ¿Y usted y yo somos mejores que ellos, hermanos y hermanas? Que apenas leemos la Biblia, apenas leemos el espíritu de profecía, apenas hacemos nuestros cultos en la mañana y en la tarde, y a la fuerza recibimos el santo día. Apenas nos levantamos porque estamos muy cansados el sábado en la mañana. Apenas nos levantamos para ir a la iglesia. Apenas vamos a los cultos de reunión, de culto y adoración. ¿Ustedes creen que estamos mejor que estos hombres del pasado para poder vencer la hechicería, para no ser influenciados por la hechicería, para no llegar a ser agentes de la hechicería, para no llegar a ser personas satánicas dentro del cristianismo, dentro del adventismo? Si Dios mismo no pudo evitarlo en 1888 con el mensaje de 1888 entre los grandes líderes de la iglesia adventista, yo me pregunto hoy, ¿dónde estamos? Patriarcas y Profetas, página 688, dice así:
como pecado de adivinación o hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Comenta el Espíritu de Profecía. La rebelión tuvo su origen en Satanás, y toda rebelión, desobediencia contra Dios, se debe directamente a las influencias satánicas. ¡Wow! Ay, hermano, caí otra vez. Ay, hermana, ya no sé qué hacer, yo no puedo con este vicio. Mira, hermano y hermanita, si usted y yo seguimos justificando nuestros males y a nuestra desobediencia le llamamos, es que yo no puedo, es que Dios me entiende. El mensaje que usted tiene que escuchar hoy es lo siguiente: usted está endiablado, está poseído, está hechizado y sigue de igual de insensato que los Gálatas. Así es sencillo. O nos ponemos las pilas en obedecer la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Luchar hasta morir al yo por obedecer al Señor vale la pena. De otra manera, estamos igual que Saúl, igual que Judas, igual que los Gálatas. Y lamento informarles, igual que la iglesia en 1888. Oh Dios, ¿quién podrá librarnos de estos espíritus? De este espíritu de desobediencia. Dice el pastor Wagner, cita Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que en el tiempo del fin, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y añade el pastor Wagner, es el espíritu de Satanás. Es el espíritu de Anticristo. Y la única salvación posible para librarse de él es el evangelio de Cristo, que revela la justicia de Dios. Romanos 1:16. Si queremos, hermanos, ser vacunados en contra de los demonios, la hechicería, la iniquidad, la desobediencia, el espíritu satánico, es el evangelio. Es el evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios. Es la inspiración que Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Por eso Jesús dijo allá en Mateo 4:4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un último consejo y cierro. No confíe en las visiones. No confíe en los sueños. No confíe en la experiencia de ningún hombre. No confíe ni en su propia mente, corazón, opiniones, ideas, interpretaciones, fuerza, sabiduría, intelectualidad, conocimiento, talento. No. Todo lo contrario, desconfiemos de ello. Pero aferrémonos, confiemos, amemos, metámonos en la palabra de Dios. Mis hermanos, si alguna vez hubo necesidad de un rebautizo, es ahora. Un rebautizo en la palabra de Dios para poder evitar caer como otros cayeron en la hechicería, que no es otra cosa que desobediencia, separación de Dios y llegar a estar poseídos completamente de malos espíritus. Dios nos guarde, Dios nos ayude, y ha sido un placer. Gálatas 3:1, solamente tratamos la mitad del versículo. Será hasta la próxima, y ojalá que no se diga de nosotros, oh insensatos Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado? ¿Hemos sido hechizados? ¿O estamos conscientes de que podemos y debemos evitar ser hechizados? No sea, hermanos, que más tarde nos encontremos entre un grupo de gente que sí estaba en la iglesia, pero fuimos desobedientes a la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga y será hasta mañana en su programa de profecía. Bendiciones. Oremos. Padre nuestro, gracias
Gracias, Señor, por el mensaje de Gálatas 3:1. Por favor, oh Dios, guárdenos de nosotros mismos, guárdenos de nuestras ideas y opiniones, guárdenos de todos estos demonios, de todas estas influencias, que empieza tan pequeño como la desobediencia. Señor, restaura a tu pueblo, ten misericordia de nosotros, cristianos, adventistas, creyentes de la verdad presente, como lo tuviste de los Gálatas y de hombres en el pasado. Gracias por escucharnos y hacernos poderosos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, provee a cada uno de los que estuvo en el programa o aquellos que escucharán de esta verdad, que cada uno reciba la bendición que vino a buscar. En Cristo Jesús. Amén.